Sur, ¿así es? Diputado del Parlasur, investigador del CONICET y docente de la Eso te iba a UBA. preguntar, porque yo tengo entendido que los diputados del Parlasur no cobran un peso. Por supuesto, por eso ¿De qué te vivís? digo, y volví al cargo mío en el CONICET, yo era investigador del CONICET, volví al cargo mío del CONICET y la verdad que nunca dejé de dar clase en la UBA, aun cuando era ministro. Tenía como disciplina dar clase, así que estoy haciendo eso y la verdad que feliz. Y por supuesto trabajando a contramano de lo que quiere Macri, que es disolver el Mercosur, trabajando en el Parlasur para consolidar la unidad de los países del Mercosur. La idea de hablar con Daniel Filmus era hablar de este libro que él compiló. En realidad es un libro que se llama Pensar el Kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. Es un libro donde han escrito personas como Eduardo Borghi, Mempo Giardinelli, Horacio González, Marisa Herrera, Eduardo Josami, Mercedes Marcó del Pont, Marta Novik, Ricardo Rubié, Jorge Tayana, Juan Carlos Tedesco y Nicolás Trota. Todos ellos han colaborado, compilados y editados de algún modo por Filmus, en lo que es una reflexión sobre el kirchnerismo. La idea era hablar de esto, pero no puedo evitar, vos fuiste ministro de Educación, sos un tipo muy comprometido en los temas vinculados con la educación. Hoy pasó algo importante que tiene que ver con la apertura de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Más allá del resultado, para los que no lo sepan, el gobierno de María Eugenia Vidal le ofreció el 18% en 4 tramos de 4,5 cada uno al gremio docente, lo cual fue rechazado por los docentes de la provincia. Pero más allá de eso, hay algo que sobrevuela todo esto y que te quiero preguntar, y es que el gobierno de Macri desactivó la paritaria nacional docente, que era un punto de referencia, era lo primero que se discutía y que de algún modo le marcaba la cancha a todos los gobernadores, como Vidal o los gobernadores de todas las provincias, para ordenar en un piso la discusión paritaria. ¿Qué reflexión tenés sobre eso? Bueno, realmente es muy grave, es muy preocupante, muy grave por varias razones, pero la primera tiene que ver con que la paritaria docente fija un piso, no fija un techo, fija un piso. ¿Por qué? Cuando nosotros asumimos en el 2003, tenés que recordar que la década anterior, el gobierno de Carlos Menem, ¿qué había hecho? Había transferido las escuelas sin recursos. Entonces la diferencia entre el docente que ganaba más y el que ganaba menos era de 1 a 7 en el salario inicial, es decir, que las provincias ricas podían pagar mucho más, las provincias pobres no podían pagar nada y el Estado Nacional miraba para otro lado, porque la política neoliberal tiene que ver con eso, con transferirle toda la responsabilidad a las provincias. Le pasó las escuelas, le pasó los hospitales y no le pasó la plata. Entonces, por eso la primera actitud de Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos a resolver el tema del salario de Entre Ríos, que debía pagar la provincia, pero lo pagó la Nación. 7 provincias no pagaban los sueldos y la Nación se hizo cargo. Entonces, después de muchas discusiones, se aprueba una ley que es la Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de Financiamiento Educativo lleva de 3 al 6%, es decir, duplica la inversión del PBI en educación y al mismo tiempo crea la paritaria docente. La característica particular de este momento es que el ministro que tira abajo la paritaria nacional docente, lo cual es ilegal, porque está en una ley, así que no puede haber ningún decreto que lo tire abajo, el ministro era diputado. Entonces habría que ir a ver en ese momento cómo votó, y votó a favor. Es decir, que está tirando abajo una ley sobre la cual él votó a favor y votó puntualmente, porque es artículo por artículo. Este artículo fue uno de los artículos que votó a favor. ¿Por qué crees, Daniel, que lo hicieron? Porque digo, uno podría pensar que al final es un problema de los gobernadores, digamos, ¿no? Que son al final los que tienen que pagar salarios más altos si es que el gobierno nacional establece un piso que está por arriba de lo... Bueno, lo hicieron porque no solo nosotros, si esa ley fijaba un piso, sino que para las provincias que son pobres, fijaba un fondo de compensación salarial, que hasta el año pasado funcionó perfectamente. Es decir, las provincias que no alcanzaban a pagar ese piso, el Estado Nacional, digamos. El Estado Nacional iba a ayudar a las provincias porque había pasado eso. El Estado les había dado las escuelas y no les había dado la plata. Entonces, para compensar esa actitud de los 90, el gobierno de Néstor y después el de Cristina, porque esto comenzó a aplicarse justamente a partir de que asume Cristina, empiezan con esta paritaria y se crea ese fondo. Ese fondo es un fondo enorme que tiene el Ministerio de Educación de la Nación y que ayuda a las provincias pobres. Si no, nadie trabajaría de docente en Formosa, o en Jujuy, o en Salta, o en Corrientes, porque todos querrían venir a la ciudad de Buenos Aires o a los lugares en el sur donde se cobra mucho más. Entonces, es imprescindible, porque vamos a desigualar más la educación. Si uno deja que las provincias pobres paguen pobre y que las provincias ricas paguen rico, vas a hacer calidades de educación todavía más diferentes de las que tenemos. Para que te des una idea, del 1 al 7 nosotros bajamos a 1 a 1,5. Hay diferencias, después se sigue discutiendo en cada provincia. No va a haber ningún acuerdo en la provincia de Buenos Aires
como no va a haber ningún acuerdo en ninguna provincia si primero no hay un piso nacional que todos coincidieran. Ahora, no cambio de tema, pero me meto en el libro. ¿Qué hizo mal o qué no hizo el kirchnerismo para que todavía los reclamos de los docentes tengan vigencia? Los docentes siguen cobrando muy mal y pasaron muchos años de kirchnerismo. Sí, los docentes cobraban muy mal cuando nosotros asumimos. Está claro. Mejor sí. dicho, ojalá cobraban mal, no cobraban los docentes. Yo era secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros incluso en la ciudad pagábamos en cuotas el sueldo. Y cuando fuimos a Entre Ríos no se pagaba en pesos, se pagaba, si se hubiera pagado, en federales, como se pagaba en cada provincia con la moneda propia. Si los docentes desaparecieron de la escena del cobro de salarios durante mucho tiempo, se congeló la antigüedad. Ahora, recuperaron enormemente. Me acuerdo que por primera vez superamos la línea de la pobreza con el salario docente con Néstor Kirchner y después realmente con el gobierno de Cristina continuaron mejorando. Todos los años los docentes subieron por encima de lo que fue la inflación, se calcule con el indicador que se calcule. Sí que mejoró muchísimo, por eso la carrera docente, que nadie la quería seguir, hoy en día es una de las carreras más escogidas. Vos ves el cambio. Ahora, a partir de que se toman medidas contra los docentes como se están tomando, por supuesto, es una carrera que va a volver a bajar la demanda y que vamos a tener problemas de escasez de docentes en corto lapso si no se los prestigia. Y en un país donde el salario tiene mucho que ver con el prestigio, me parece que el salario es un eje central y la verdad que los sindicatos docentes por algo pelearon por la ley de financiamiento, tuvieron la ley de financiamiento, pelearon por la ley de educación. La ley de educación todavía sube más el presupuesto educativo que hay que poner. Es una lástima que estas políticas que son de Estado y donde cambia, puedo decir, ¿qué falta en educación? Ahí escribe Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación. Bueno, la calidad no es un tema que resolvés de un día para el otro, es uno de los temas que falta. Nosotros mejoramos muchísimo con la creación de universidades, creaciones, más de 1.700 escuelas. La matrícula se amplió enormemente, fundamentalmente en el nivel inicial, que es el nivel más importante, pues es el que asegura la calidad para adelante, pero cuando vos lees el artículo de Tedesco dice, bueno, ¿qué nos queda para el futuro? Bueno, nos queda un tema que no se puede resolver en 12 años, hay que cambiar casi una generación de docentes para resolver de fondo este tema, y es esta cuestión. ¿Qué otra cosa nos queda en la educación? Te voy a decir una más, no reformamos la ley de educación superior. Si pasamos los 12 años y no hubo condiciones para reformar la ley de educación superior. Quiere decir que no hubo consenso, porque reformamos la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, reformamos un montón y esa nos queda. ¿Para qué analizamos en el libro lo que falta hacer? Porque son las propuestas para el futuro. Digamos, no es que, por supuesto, nos han votado el 45% en el 2007 y ha votado el 54% en el 2011 por todo lo que hicimos. Pero en realidad uno vota para el futuro. Y cuando uno lee este libro y ve todo lo que se hizo, que fue enorme, pero también ve cuáles son las asignaturas pendientes para seguir transformando el país. Ahora, yo leí el libro. Está bueno, está muy bien porque tiene una mirada muy amplia, tiene mucho de lo que uno, o de lo que se dio en llamar relato, que es la propia mirada del kirchnerismo, de gente que estuvo cercana o participó del gobierno, hablando sobre la gestión, sobre estas cosas que vos decís, la cantidad de universidades creadas, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí particularmente me resultó más interesante es la mirada del pasado para asomarse al futuro. O sea, la autocrítica. A mí me parece que hubo mucho relato, que la crítica al kirchnerismo estuvo dada desde la oposición o de los medios, como dice el kirchnerismo, hegemónicos, etcétera, etcétera, pero me hubiera gustado mucho escuchar más autocríticas de este estilo. ¿Por qué el kirchnerismo fue tan flojo en términos de autocrítica? Bueno, porque la verdad, de fondo, es porque se hicieron tantas cosas que el tiempo no alcanzaba para decir todo lo positivo, para entrar a analizar lo negativo. Ahora, es interesante porque a medida que pasa el tiempo y este gobierno hace cosas más tremendas, uno valora mucho más lo que se hizo. Y es verdad que faltan. Voy a hacer cosas concretas porque si no uno teoriza. Sí. Uno dice, bueno, estábamos hablando del relato, Eduardo Josami, un tipo más comprometido por los derechos humanos que él no hay, o es uno de los más comprometidos, dice, bueno, nosotros resolvimos el tema de memoria, verdad y justicia, resolvimos el tema de los juicios, pero si vamos a los derechos humanos, no resolvimos el tema de las cárceles. Es un tema que está para adelante. Las fuerzas de seguridad siguen siendo más parte del problema que parte de la solución. Entonces son temas donde hay que avanzar. 12 años no alcanza para resolver todos los temas. Mercedes Macó del Pont analiza el tema del cuello de botella que tuvimos sobre el final respecto de la restricción externa. Es decir, que seguíamos dependiendo de los productos primarios para poder exportar y para poder industrializar. Cuando se cae el precio de los productos primarios,
tenemos un problema serio de restricción externa, esto hay que discutirlo y ver cómo industrializamos más. Vos pensás que Argentina creció el 93% la industria, en América Latina el promedio fue el 20%, Argentina creció el 93%, sin embargo no alcanzó para cambiar estructuralmente el modelo. Jorge Tayana, nadie puede defender más la política de relaciones exteriores que Jorge Tayana, pero dice, cuando vos miras al principio y al final, el intercambio comercial de los países de América Latina prácticamente es el mismo. Claro. Es decir, nosotros tuvimos mucho discurso de integración, mucha integración política, mucha institucionalidad, porque creamos el UNASUR, creamos la CELAC, pero por ejemplo el Banco del Sur, que era la llave para resolver el tema de la inversión, donde nosotros íbamos a poner todas nuestros las reservas que tiene cada uno de los países, no lo pudimos crear porque había temas entre los distintos países. Ahora, Daniel, ¿no te parece que esto que vos señalás en relación a la política latinoamericana fue una constante del kirchnerismo en algunos aspectos? Es decir, como decía recién, insinuaba Claudio recién, digamos, sobrecargar el discurso, es decir, sobrecargar la cuestión retórica para, no sé si disimular, pero para encubrir algunas ausencias de avances concretos en algunos temas. Pues la sensación era que en algunos momentos, cuando la economía no crecía, se la tapaba con retórica, y que esto pasó sobre todo al final, digamos, y que eso terminó alejando un sector de la sociedad que por ahí hubiera estado dispuesto a votar a un gobierno más humilde. No, yo creo que el tema central, sí coincido en que en momentos en los que tuvimos más bien el poco crecimiento económico de los últimos años, pero crecía. Ahora, cuando vos ves que al otro año que crecimos al 2,5%, caímos al 3%, te das cuenta que no era discurso del kirchnerismo, sino que era un aspecto contracíclico que jugaba el Estado. Allí donde el mercado no resolvía, fue el Estado el que puso, y lo puso para los más humildes, que hoy vemos todo lo contrario. Lo que sí me parece, y en eso coincido probablemente con lo que decís vos, es que nosotros, en buena medida, nos enojamos con algún sector de la población, y yo lo sostengo desde la ciudad de Buenos Aires, que me toca a mí estar aquí en esta ciudad, pero de las ciudades con los sectores medios, porque nos enojamos porque realmente mejoraron mucho sus condiciones de vida, cambiaron claramente sus pautas de consumo y pedían más, y pedían otras cosas cuando la gente mejora. Evo Morales hace poco en una conversación nos decía lo mismo, nos decía Alberto García Linera, que ellos también favorecieron mucho el crecimiento de los sectores medios, mejoraron mucho las condiciones de vida y ya tienen otro tipo de reclamos. No hay que enojarse por eso, lo que hay que hacer es discutir si es posible o no resolver ese tipo de reclamos. Yo creo que estamos muy enamorados de lo que hicimos, repetimos muchas veces lo que hicimos y nos falta más decir lo que viene, porque te insisto, con el 45%, con el 54%, nos pagaron con creces las transformaciones enormes. Vos pensá, yo nací en el 55 y siempre hago el mismo cálculo. Todos los gobiernos que vinieron después del 55 dejaron el país peor. Hasta los gobiernos de la democracia, después del 83, cada uno que se fue dejó el país peor que lo que encontró. Ya no hablemos de las dictaduras. Esta es la primera vez que un gobierno en 12 años hace transformaciones enormes. A veces, haber hecho estos avances que hemos logrado y pedir humildad a veces es difícil. Ahora, con el tiempo que tenés vos, una vez que saliste del gobierno, podés analizar qué cosas faltaron, insisto, no para, como las monjas esas de Entre Ríos que se pegaban la espalda para decir no hicimos esto, no sé. No, uno analiza qué cosas faltaron para ponerlas en el programa futuro, para cuando vayamos a discutir las elecciones, qué leyes vamos a proponer nosotros. Cuando vamos a discutir el programa de gobierno para el 19, entonces decir, bueno, el kirchnerismo, ¿cuáles son, junto con otras fuerzas sociales y políticas? Porque creemos que hace falta un frente muy amplio y el kirchnerismo también merece mayor transversalidad y recuperar esa idea que Néstor y Cristina tuvieron durante toda la primera etapa. Me parece que tenemos que crecer en esa dirección, ¿no? Ahora, Daniel, ¿qué es el kirchnerismo hoy? O sea, porque el kirchnerismo fue durante 12 años progresivamente una fuerza hegemónica dentro del peronismo y con la transversalidad al principio y también en algún momento del final sumó otras fuerzas. Pero, ¿qué es hoy el kirchnerismo más allá de Cristina? Bueno, yo te diría que casi todas las bases peronistas, donde vas a cualquier lugar del país, me toca a mí recorrerlo mucho, incluso presentando el libro, realmente las bases peronistas, y como dice Agustín Rossi, hay más kirchnerismo en la gente a veces que en los dirigentes, aman a Cristina, quieren a Cristina y realmente respetan, valoran, y hoy en día cada vez más por lo que hace Macri, los avances que hubo en estos 12 años. No se olvida, como decía Perón, no solo por todo lo bueno que hicimos nosotros, sino por lo malo que están haciendo los otros, no se olvida de ninguna manera de esas transformaciones, aparte de la relación personal y del liderazgo que tiene Cristina. Ahora, con el peronismo solo tampoco alcanza.
O sea, el kirchnerismo va a ir a disputar la hegemonía de un frente que tiene que ser muy amplio para que siga siendo transformador. Recordemos que el peronismo fue hegemonizado en otros momentos, recién hablábamos de los 90, fue hegemonizado por líderes de derecha. Así que el kirchnerismo significó la hegemonía del peronismo por sectores realmente transformadores, progresistas, nacionales y populares. Daniel, ¿y vos pensás que el kirchnerismo está preparado para ese ejercicio de apertura, digamos? Sí, yo creo que es parte del esfuerzo que tenemos que hacer en Porque este nuevo no es lo momento. más habitual, digamos. No, bueno, pero si no nos repetimos, y algo pasó entre la primera vuelta, donde sacamos el 54%, estoy hablando del 2011, y la primera vuelta donde nosotros sacamos cerca del 40%. Entonces me parece a mí que necesitamos una gran capacidad de escucha. Hay que escuchar a los que no nos votaron esta última elección para saber qué razones hay y qué cosas tenemos que cambiar y qué respuestas tenemos que dar. Yo soy docente, como se darán cuenta, y amo a Pablo Freire. Y Pablo Freire decía, los docentes somos muchas veces aquellos que contestamos preguntas que los alumnos jamás se hicieron. Y a veces los políticos también somos así, aquellos que contestamos preguntas que en realidad la población no se hace. Hay que escuchar cuáles son las preguntas para saber cuál es nuestro discurso. El docente que es docente taxi y repite la misma lección en todas las escuelas no consigue que nadie aprenda nada. El político que tiene un discurso y no puede escuchar cuál es la posición, cuál es la visión, me parece que está en difíciles condiciones. Y quiero decir, no es automático que la gente rechace a este gobierno y vuelva a la mirada transformadora del kirchnerismo. Hace falta hacer un trabajo para que ese proceso se produzca. Estamos mirando los resultados de muchos países del mundo donde la gente no vota a la derecha, están disconformes con el establishment con la derecha y termina votando a la ultraderecha, ¿no? Hace falta que esas propuestas lleguen a todo el mundo. Estuviste con Cristina hace poco, con un grupo de... Estuviste en la reunión de peronistas porteños con Sí, estuvimos hace exactamente 2 semanas, estuvimos con Cristina. Hablando de escuchar, ¿escucha Cristina? Por supuesto que sí. Estuvimos 4 horas con lo que, bueno, yo no es la primera vez que estoy con Cristina, estuve aquí en ustedes muchas veces. Cristina no solo escucha, sino que valora, tiene una inteligencia capaz de sacar de lo que plantea cada uno cuáles son los elementos fundamentales, y estas cosas que te digo yo son las que planteó Cristina el otro día. Apertura, a preguntas específicas, esta cuestión de apertura, de estar con los que más lo necesitan, de estar con aquellos que están siendo golpeados por Macri y al mismo tiempo atender a los sectores medios. Esta preocupación, y me viene bien, porque vengo justo ahora de una reunión con científicos, evaluando la lucha del año pasado, porque parece mentira, pero este gobierno está tirando abajo una política de Estado respecto de la ciencia, bueno, como un ejemplo de cómo sectores que nunca se organizaron, que nunca lucharon, cuando volvieron a escuchar más o menos a lavar los platos, se han puesto en marcha y han hecho realmente un trabajo enorme. Ese ejemplo, como tuvieron los del Ministerio de Educación a fin del año pasado y muchos otros sectores, muestra que, por un lado, hay que llegar a movimientos políticos para que el frente sea más amplio, pero por otro lado, hay que llegar a sectores sociales. Hoy a sectores sociales, fundamentalmente los de clase media, están siendo muy golpeados. No estamos acostumbrados a interlocutar con ellos, hace falta justamente ser creíbles a partir de escuchar y ver cómo hacemos proyectos para mejorar la situación. Tengo nula expectativa de que respondas la próxima pregunta, pero la tengo que hacer igual. ¿Cristina va a ser candidata? Bueno, te la voy a responder. No como postura, no sé. No, encontramos una Cristina muy decidida. Si vos pudieras elegir o aconsejarla. Yo, por supuesto, no solo yo, todos los que estuvimos ahí, esperamos a que Cristina encabece la lista en la provincia de Buenos Aires. Cristina, lo importante, lo único que puedo decir es que no dijo que no. Dijo que hay que evaluarlo, hay que ver qué es lo que conviene en ese momento, pero que realmente, como lo está haciendo ella, está poniendo el cuerpo y está poniendo realmente todo lo que tiene para que haya un movimiento político y social alternativo y transformador. Te insisto, no se trata solo de este descontento enorme, uno va caminando por la calle y encuentra cada vez mayor descontento, pero si no se canaliza a través de un movimiento político transformador, que en mi caso realmente creo que el kirchnerismo está en condiciones de hacerlo, insisto, mucho más ampliado, con fuerzas del socialismo, del radicalismo, de la izquierda, sectores independientes, sectores medios que hoy en día tienen una cultura que va en contra de este ejemplo discriminador, chauvinista, y como lo planteaban ustedes al principio, hacia los sectores populares. Me parece que si no existe esa alternativa,
estamos en problemas. Mira, si sos kirchnerista, el libro te va a encantar porque habla, digamos, como el ensalzamiento de lo que se llamó el relato. Habla de todo lo que, digamos, se hizo bien durante la década kirchnerista. Y si sos antikirchnerista, también te va a interesar el libro porque tiene un montón de autocríticas, tiene un montón de puntos pendientes que el kirchnerismo no supo resolver. Así que felicitaciones por el ejercicio, ojalá que les vaya bien y gracias por venir, Daniel. No, muchas gracias a ustedes y es bueno dar este debate. Después de la pausa vamos a hablar del trabajo. Es el trabajo, estúpidos, es el tema que va a, de algún modo, regir las discusiones este año en la política argentina. Muchos creen que son las elecciones son muy importantes, pero lo que está pasando en el mundo del trabajo es realmente de cuidado. Después de la pausa, con José vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la industria, en el mundo de las empresas, pero también con las fábricas recuperadas, algo que fue una herramienta de comienzos de este siglo, luego de la crisis de 2001, y que hoy también empieza a flaquear. Después de la pausa te lo contamos.